Buenos días a todos. Bienvenidos a todos a esta webinar sobre transformación digital. Mi nombre es Ana Morante, yo soy directora de Estrategia e Innovación de Management and Quality. El día de hoy queremos compartir con ustedes sobre transformación digital, entendiendo primero qué es el concepto de transformación digital, cuáles son los aspectos claves para tener en cuenta en una implementación de transformación digital en una organización, y luego nos moveremos a la transformación digital en el Estado colombiano. ¿Cómo ha sido esa evolución de acuerdo con lo definido por MINTIC? Y cuáles son esos aspectos que MINTIC considera para la transformación digital en las entidades del Estado colombiano. Finalmente, hablaremos sobre una hoja de ruta que nos guíe en los pasos a seguir para iniciar o embarcarnos en un proyecto de transformación digital. Vamos a empezar contándoles un poco sobre nosotros, quiénes somos, qué hacemos. Luego seguiremos con qué es transformación digital, seguiremos con la transformación digital en el Estado colombiano y finalizaremos con recomendaciones sobre una hoja de ruta de implementación de la transformación digital. Bien, sobre nosotros, Management and Quality, ¿quiénes somos? Management and Quality lleva en el mercado más de 12 años. Es la única empresa en Colombia certificada en arquitectura empresarial bajo la norma ISO 9001. También somos la única empresa en Colombia que presta servicio de consultoría para la certificación HIMSS-ENRAM, que es un modelo de madurez y acreditación para hospitales y clínicas que los acredita como un hospital o clínica digital. Es decir, que esto es un modelo de certificación en transformación digital específica para el sector salud, para las empresas prestadoras de salud. Adicionalmente, todos nuestros procesos de prestación de servicios están certificados bajo la norma ISO 9001-2015. Management and Quality dentro de su organización cuenta con un área de innovación donde siempre procuramos estar a la vanguardia de las tecnologías para brindarles a nuestros clientes cuáles son las metodologías más adecuadas para cubrir sus necesidades y cuáles son esas tendencias tecnológicas que mejor se adaptan a cada organización. Y es así como hemos sido ganadores del premio Quality Crown, que es un reconocimiento a la excelencia e innovación. Por otro lado, queremos compartir con ustedes que también la primera arquitectura empresarial sectorial que se hizo en Colombia la hicimos en el Ministerio de Educación, que fue el proyecto del Registro Nacional de Educación RENE. Este es un proyecto de una alta envergadura porque cubrimos ahí no solo el Ministerio de Educación, sino esas entidades del sector educativo que dependen del ministerio en los diferentes niveles educativos, preescolar, primaria, bachillerato, las universidades. Entonces, esto es una arquitectura muy completa que se hizo a nivel sectorial, específicamente en el sector educativo. Bien, sobre lo que nosotros hacemos específicamente, Management and Quality trabaja sobre 5 pilares fundamentales que son estrategia, información, procesos, tecnología y personas. Estos son los pilares sobre los cuales prestamos nuestros servicios de consultoría y soluciones. En el pilar de estrategia trabajamos todo lo que tiene que ver con arquitectura empresarial, transformación digital. Y en este punto, cuando trabajamos estos dos frentes,
ahí es donde hacemos la alineación con la estrategia de TI. En el pilar de información trabajamos todo lo que tiene que ver con gobierno de datos, seguridad de datos, Big Data y analítica. En el pilar de procesos trabajamos todo lo que es gestión por procesos de negocio o BPM, gestión documental y la implementación de aplicaciones que soportan los procesos de negocio. En el pilar de tecnología trabajamos todo lo que tiene que ver con gobierno de TI, gobierno SOA o interoperabilidad y servicios profesionales especializados. Finalmente, en el pilar de personas, que es uno de los pilares, además del pilar de estrategia, uno de los pilares más importantes, es donde revisamos lo que es la experiencia digital, enfocada a nuestros usuarios, a nuestros clientes, tanto cliente interno como cliente externo, y también a la gestión del cambio organizacional y la cultura organizacional como tal, que son factores tan determinantes al momento de implementar cualquier tipo de proyecto en nuestras organizaciones. Bien, entonces ahora sí entremos en materia sobre transformación digital. Y vamos a hablar de qué es transformación digital. Muchas veces escuchamos, y es una de las palabras de moda, transformación digital, pero es importante que entendamos qué es la transformación digital y qué es lo que persigue una transformación digital. Y en ese sentido aquí quise citar algunas definiciones que me parecieron interesantes y que van al punto en lo que es la transformación digital. Voy a arrancar por la que define Gartner como transformación digital. Y dice, la transformación digital es el proceso de explotar tecnologías digitales y capacidades, entendiendo capacidades como las habilidades para lograr un objetivo estratégico, para crear un nuevo modelo de negocio digital sólido. Entonces, fíjense que ahí no hablamos de implementar la tecnología per se para hacer transformación, sino que es implementar esas tecnologías para crear o transformar el modelo de negocio. Pero también hablamos de unas capacidades, es decir, no es suficiente con adquirir e implementar tecnologías de punta, sino que se requiere de unas capacidades. Y cuando hablamos de capacidades también de personas para lograr construir un nuevo modelo de negocio. Esto lo cita Gartner, que es uno de los referentes en cuanto a temas tecnológicos. También encontramos otra definición de un científico investigador del MIT sobre economía digital que nos dice que la transformación digital marca un replanteamiento radical de cómo una organización utiliza la tecnología, las personas y los procesos para cambiar radicalmente el rendimiento empresarial. Entonces, fíjense que aquí ya hemos involucrado varios conceptos. Nuevo modelo de negocio, optimizar y cambiar el rendimiento empresarial, pero hay unos factores que son determinantes. Entonces, sí, perfectamente habla de la tecnología, pero también habla de las personas y los procesos. Entonces, fíjense que una transformación digital involucra, por supuesto, la tecnología, pero tiene que ver con las personas que hacen parte de la organización, y ahí va involucrándose el concepto de la cultura organizacional y también los procesos, porque lo que se busca con una transformación digital es también optimizar los procesos de cada organización, pero con un fin, que es optimizar el rendimiento empresarial. Finalmente, hay otra definición de transformación digital, y es: la transformación digital es la aplicación de capacidades digitales a los procesos, productos y activos para mejorar la eficiencia, mejorar el valor para el cliente, gestionar los riesgos y descubrir nuevas oportunidades de monetización. Entonces, fíjense que aquí vamos involucrando varios conceptos que me dan la visión completa de una transformación digital.
Entonces, ya habíamos hablado de mejorar la eficiencia. Fíjense que hay otro tema importantísimo y que debería de ser el eje de una transformación digital y más allá de una gestión estratégica, y es mejorar el valor para el cliente. Entonces, en este punto, la transformación digital tiene un foco muy importante en lo que genera valor para el cliente. ¿Qué es lo que el cliente necesita o está esperando que yo como organización le brinde? Y también, por supuesto, gestionar los riesgos y nuevas oportunidades de monetización, es decir, cómo estoy generando valor para mi organización. Entonces, fíjense que estas definiciones nos dan una visión de lo que es la transformación digital, que muchas veces se entiende como debo invertir en tecnología, pero la transformación digital va mucho más allá porque parte de la generación de valor para el cliente, pero también tiene que ver con las capacidades en cuanto a tecnología, en cuanto a personas, en cuanto a los procesos. Entonces, viene una serie de factores que tienen que ver con la transformación digital y que tienen que involucrarse en un proceso de transformación digital. Bien, sigamos. Entonces, miremos qué es transformación digital y qué no, complementando un poco lo que ya hemos dicho. Entonces, muchas veces se dice, la transformación digital, es que creamos un grupo de transformación digital en la organización. Pues la transformación digital no es una idea de un departamento o un grupo de trabajo, es una iniciativa de toda la empresa o la organización. La transformación digital no es la implementación de un producto o servicio o una solución. Muchas veces se tiene el concepto de que si yo adquiero ciertas soluciones que son tendencia en el mercado, entonces ya estoy haciendo transformación digital. No, la transformación digital es el uso estratégico de la tecnología, sí, pero para impulsar una innovación ágil, encontrar mejores formas de trabajar y adoptar modelos de negocio que sean creativos, innovadores, que permitan también ofrecer experiencias atractivas a nuestros clientes. Y fíjense que aquí aparece nuevamente el foco en lo que son nuestros clientes o usuarios. Otro concepto que me he encontrado cuando charlamos con ciertas personas y es la transformación digital. Bueno, pues si yo me paso toda la nube, mi infraestructura, mis aplicaciones, ya estoy haciendo transformación digital, ¿puedo decir que soy una empresa digital? Entonces no, la transformación digital no es que ya me fui a la nube pública o privada o híbrida. La nube apoya la transformación digital, por supuesto, pero es más que eso. Incluye que la integración de todos esos sistemas de información que yo tengo y la tecnología, todo habilitado, administrado y protegido, pero con un fin estratégico, con unas promesas de valor muy claras hacia nuestros clientes. Entonces, si bien tiene que ver con la adquisición de la tecnología, no lo es todo. Hay unos temas estratégicos como los que hemos mencionado antes que tienen que ver con la transformación digital y son factores claves en un proceso de transformación. Entonces, hablemos de esos aspectos claves en la transformación digital. Entonces, ya hemos hablado de ese valor que se debe abordar, que debe abordar la compañía para proporcionar a sus clientes. Entonces, cada uno desde su organización tiene que pensar también en cuál es el valor que le quiero generar a mi cliente, ya sea un ciudadano, ya sean otras empresas, ya sean personas naturales, jurídicas, pero hay que tener mucha claridad en cuál es el valor que quiero generar a mi cliente, a mi usuario, a través de los servicios o productos que yo les presto. Por ejemplo, Amazon. Uno pensaría que el valor que genera Amazon es poder, por ejemplo, comprar artículos en línea, pero el foco principal con el que nació Amazon fue poder brindar comodidad a sus clientes. Es decir, yo sí compro en línea, pero el valor que le estaba generando era la comodidad hacia sus clientes. ¿Y eso qué le permitió a Amazon? Expandir
sus productos, arrancó con libros y ahora venden una cantidad de productos que les ha permitido crecer. Y es ahí donde se ve a través de esa transformación digital la oportunidad de ir creciendo y transformándose y monetizar ese valor que estamos generando. Entonces, dentro de los aspectos clave que tenemos está, entonces fíjense este triángulo que está que son aspectos clave para la transformación digital. Por un lado tenemos las personas. Entonces, la hemos mencionado antes, pero miremos puntualmente cuáles son esos aspectos relevantes que debemos tener en cuenta frente a lo que es personas. Cuando entramos en un proceso de transformación digital, debemos tener claro que hay que realizar una inversión para crear capacidades digitales en las personas que se ajusten a la estrategia y que permitan seguir el ritmo de los clientes a medida que cambia la forma en la que acceden a los servicios. Antes veíamos que la gente prefería ir directamente a una empresa a radicar un documento, a realizar un trámite, pero vemos que la tendencia es que el cliente ahora prefiere que los servicios sean en línea, que los servicios sean más rápidos, que no tenga que llevar tantos documentos físicos. Entonces, es el ritmo en el que va cambiando la forma en que los usuarios acceden a nuestros productos y servicios. Entonces, en esa misma medida, debemos preparar a nuestros colaboradores formando capacidades digitales que les permitan atender esa demanda de nuestros usuarios. Y por supuesto, eso va a requerir una inversión. Entonces vamos a tener que crear capacidades digitales frente a conocimientos de nuevas tecnologías, incluso capacidades tan sencillas como la atención a los usuarios, porque de alguna manera a medida que avanza la transformación digital, las interacciones con nuestros usuarios van a cambiar. Entonces, por un lado, tener claro que debemos realizar una inversión en la creación de las capacidades digitales. Ahora, esas capacidades o esas habilidades no son solo habilidades que debe desarrollar el área de TI, por eso hablamos de habilidades necesarias en todos los niveles de negocio. Es decir, por eso hablamos de la transformación digital, no es algo de una sola área, es de toda la organización. Para que un proyecto de transformación digital sea exitoso, hay que involucrar a toda la organización y generar capacidades y habilidades en todos los niveles de la organización. Otro tema súper importante en la transformación digital frente al tema de personas es crear una nueva cultura digital con foco en el cliente o en el usuario, basada en proyectos y con una tendencia al aprendizaje continuo. Esto es uno de los factores clave en un proyecto de transformación digital. Si yo no tengo un correcto manejo de la cultura organizacional, puedo tener el riesgo de que el proyecto no sea exitoso. ¿Por qué? Porque si yo no logro la adopción y que todas las personas en la organización acojan los cambios, esto puede hacer más difícil la implementación de la transformación digital. Aquí hablamos también de basada en proyectos. ¿Por qué? Porque este camino de la transformación digital implica que ejecutemos iniciativas que nos permitan ir gradualmente logrando la transformación digital en los diferentes niveles de la organización. Entonces va a haber una cultura basada en proyectos y tiene que haber una tendencia al aprendizaje continuo porque vamos a entrar a manejar aspectos que antes no conocíamos, no manejábamos y tenemos que ir hacia allá. Entonces tenemos que también tener esa cultura que nos permita aceptar los cambios y acoger y lograr este aprendizaje continuo que se requiere. Y pues por supuesto que la gente se adhiera a esa nueva cultura digital. ¿Eso qué implica? Programas de fomento y compensación en esos cambios que hace la gente. Entonces, reconocimiento de los logros, reconocimiento, hacer un plan de carrera, compensar de alguna manera esos logros que hacen
los colaboradores en la organización al acoger y adherirse a esta nueva cultura digital. Eso frente al tema de personas. Ahora miremos frente al tema de procesos que deberíamos tener en cuenta. Frente al tema de procesos, por supuesto, tenemos que pensar en la digitalización o automatización de los procesos con foco en la optimización de las actividades, los tiempos de respuesta y, por supuesto, lo que buscamos finalmente es optimizar los costos, porque, por supuesto, tenemos un foco al cliente, pero somos una organización y necesitamos tener un rendimiento financiero y optimizar los costos. ¿Eso qué implica? Repensar los procesos. ¿Qué se encuentra uno comúnmente? Que cuando se hace la automatización de los procesos, lo que se hace es simplemente digitalizo los procesos existentes. Y eso es un error. Lo que tenemos es que repensar los procesos para que podamos lograr ese objetivo de optimización. Una recomendación de cómo hacerlo, cómo optimizar esos procesos. De las mejores prácticas que hemos encontrado, el punto de partida son los Customer Journeys, que no son más que poder identificar los mapas de interacciones con los clientes, es decir, mis clientes, cómo acceden a mis servicios, qué servicios son los más utilizados por mis clientes, cómo los atiendo. Entonces, eso nos referimos con los mapas de interacciones o Customer Journeys. A partir de estos Customer Journeys, ¿cuál es la idea? Poder seleccionar las interacciones que más impacto tienen para la compañía, puede ser los que más representan un ingreso, los que más impactos en el caso de gobierno tienen para la sociedad, para el Estado, y priorizarlos, identificando cuáles son esos puntos de contacto que tiene el cliente, cuáles son los procesos que debo ejecutar para atender esas solicitudes de mis clientes o usuarios y cuáles son las capacidades que necesito para poder lograrlo de una manera eficiente. Entonces, esto nos da una visión más completa a que simplemente tomara mis procesos internos y mirara cómo los resuelvo. Esto me da una visión completa porque estoy mirando desde afuera cuál es la demanda que tengo, cuáles son las prioridades que necesitan mis clientes o mis usuarios, cuáles son los servicios más solicitados o los productos más solicitados. E internamente buscar la manera de optimizar esos procesos que me permiten prestar esos servicios o productos. Bien, entonces esta parte de procesos implica también crear nuevas capacidades. ¿Cuáles son las tendencias en temas de proceso en este momento? El uso de robots para automatización de procesos. ¿Cuándo se usan los robots para automatización de procesos? Cuando son procesos que son muy estándares y muy repetitivos, es decir, que tienen una demanda muy alta de recursos y son procesos muy estándares que yo puedo automatizar sin involucrar personas. Eso que me permite que las personas realmente se enfoquen en lo que genera valor y en lo que sea misional para la organización. Y delego a la tecnología, en este caso los robots de automatización de procesos, la ejecución de esos procesos. Entonces, estoy haciendo eficiencia y enfoco a las personas en lo que realmente está generando valor. Por otro lado, tenemos tecnología, y era lo que les hablaba al principio. La transformación digital es más que la revisión y adopción de la tecnología. Sin embargo, la inclusión de la tecnología es crucial para una transformación digital. Ahora bien, cada inversión en tecnología que hagamos debe responder a las necesidades de mi organización, de mis usuarios y de mis clientes, así como a la estrategia de la compañía. Y no convertirse, como muchas veces se conoce, tecnología por amor a la tecnología, o como uno dice, por amor al arte. No es voy a adquirir tecnología porque sí, es porque cada adquisición de tecnología debe obedecer a un objetivo estratégico y a una necesidad que yo deba resolver. Y bueno, finalmente, aquí es importante empezar a identificar la mejor manera de trabajar dentro de un ecosistema de socios y proveedores. Entonces, si el foco de mi negocio no es la tecnología, yo puedo pensar en un ecosistema de aliados. Entonces, ¿quiénes me prestan los servicios de, no sé, de la infraestructura en la nube o en una nube híbrida?
quiénes me pueden prestar aplicaciones como servicios. Entonces ahí nos hacemos de un grupo de aliados o socios de negocio para armar mi ecosistema que me permita también evolucionar rápidamente sin necesidad de hacer muchos cambios al interior de mi organización. Me permite volverme más flexible frente a los cambios tecnológicos. Entonces, estos que hemos hablado acá son aspectos relevantes que debemos tener en cuenta al momento de realizar una transformación digital, sin perder de vista siempre el valor, cuál es mi propuesta de valor hacia mis clientes, representado en los productos y servicios que prestamos. Bien, entonces eso en cuanto a aspectos clave. Hay un tema importante que quería compartirles y es que hablamos de aplicación, de personas, procesos, tecnologías, pero en la parte central hay un tema súper relevante y que siempre ha estado ahí, pero solo hasta ahora le hemos dado la importancia que merece y son los datos o la información. Y en ese sentido, Gartner cataloga los datos como el nuevo núcleo de la transformación digital. Entonces, Gartner dice, a medida que los datos y la analítica se generalizan en todos los aspectos de negocio, comunidades e incluso en nuestras vidas personales, la habilidad de comunicarse en este idioma se convierte en la nueva capacidad que deben incorporar las organizaciones. Y fíjense que ahí en ese triángulo que ya habíamos visto antes, aparece en la mitad la data. Tan relevante porque eso me permite apoyar la toma de decisiones a nivel estratégico, táctico y operativo. Entonces, esta nueva capacidad que menciona Gartner es tan importante en un tema de transformación digital que no la podemos perder de vista. Y ahí es cuando uno habla de capacidades también de análisis, de poder hacer análisis predictivo, análisis cognitivo, que me permitan adelantarme a ciertos hechos y tomar decisiones. Tomar decisiones al interior de la organización, tomar decisiones frente a las necesidades de mis clientes, a cómo manejo ciertas solicitudes de mis clientes, a anticiparme a ciertos hechos. Entonces, es un tema que no podemos perder de vista en la transformación digital, los datos. Bien, frente a todos esos componentes que hemos visto ya, digamos desde la visión estratégica, no podemos perder de vista el Balance Scorecard. MIQ ha definido dentro de sus investigaciones un nuevo Balance Scorecard que está enfocado a la transformación digital. Entonces, en ese sentido, las clásicas perspectivas de la transformación digital son la financiera, la de cliente, la de procesos y la perspectiva de aprendizaje. En ese caso, nosotros hemos reemplazado la perspectiva de procesos por dos nuevas perspectivas, que son la perspectiva digital y la perspectiva de información. Entonces, por supuesto, desde la perspectiva financiera, debemos tener un foco en la gestión eficiente en los recursos. Y aquí hay un tema muy importante porque cuando uno hace transformación digital, es claro que hay que hacer un tema de inversión. Es decir, necesitamos más recursos para poder lograr la transformación digital de acuerdo con las metas de transformación digital que nos planteemos, por supuesto. Pero hay que tener un buen control y gestión eficiente de esos recursos para que cuando definamos cuáles son las iniciativas que debemos ejecutar, tengamos unas prioridades claras de inversión que nos permitan hacer una gestión eficiente de esos recursos adicionales que vamos a invertir. Ahora bien, desde la perspectiva del cliente, por supuesto, foco en las necesidades de nuestros clientes, que es lo que hemos venido hablando. Tenemos que pensar siempre en cuáles son esas necesidades y expectativas que tienen nuestros clientes. Foco en la satisfacción del cliente y una vista 360 de nuestros clientes. ¿Por qué hablamos de esto? Porque muchas veces encontramos en las organizaciones que, por un lado,
satisfacción del cliente, no tenemos claridad sobre cuál es la experiencia de nuestros clientes, qué tan satisfechos están, desconocemos eso. Y si no tenemos esta información, tenemos pocas herramientas para actuar frente a sus necesidades y expectativas. Vista 360 de nuestro cliente, tenemos que tener información clara de nuestros clientes. ¿Qué pasa? Y hemos identificado en muchas organizaciones que prestan servicios y es que la información del cliente está segmentada en diferentes fuentes de información, incluso en terceros, en proveedores. Entonces, si yo no tengo claridad de qué es mi cliente, qué necesito, cuán satisfecho está, qué servicios tiene actualmente, qué le podría ofrecer, esto me dificulta, primero, atender sus necesidades principales y segundo, también ir más allá y pensar en qué otros servicios y productos puedo ofrecerle a mi cliente. Frente a la perspectiva digital es un poco lo que hemos venido hablando, transformación digital del negocio y sus procesos. En la perspectiva de información, que es una de las nuevas que vinculamos, es foco en el proceso de toma de decisiones. Y ahí es donde hablamos de la analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva. Finalmente, en la perspectiva de innovación y aprendizaje, que un poco está planteada como la perspectiva de aprendizaje en el balance convencional, fíjense que ya estamos metiendo un tema de innovación, donde hay un foco en la gestión del cambio y el conocimiento. Y cuando hablamos de gestión del cambio, hablamos también de la gestión de esas capacidades, de esas habilidades, de ese aprendizaje que deben tener las personas, porque recuerden que vamos a tener un aprendizaje continuo y vamos a estar en un cambio continuo. Entonces, la gestión del cambio y la cultura organizacional es un tema donde hay que tener un foco súper importante y asimismo esa gestión del conocimiento que vamos a ir generando para que lo podamos aprovechar y compartir con toda la organización. Entonces, esto es una visión desde un punto de vista más estratégico, desde las perspectivas del balance, en lo que tiene que ver con la transformación digital en una organización o en una entidad. Bien, entonces, bueno, ¿y cómo me lanzo yo a un proyecto de transformación digital? ¿Cuáles son como esos principios guías para iniciar un proceso de transformación digital? Entonces, tomando como referencia análisis de McKinsey, hemos preparado digamos, este camino o estas etapas para la transformación digital. Lo planteamos en 3 etapas. Uno es la definición de valor, una segunda etapa que es la puesta en marcha y la aceleración, y finalmente una etapa que es escalamiento o crecimiento. Entonces, en esta primera etapa que encontramos, asegurar el compromiso de la alta dirección. Y esto es un tema que no es solo para un proyecto de transformación digital, es para cualquier proyecto estratégico que emprendamos en una organización. Entonces, si no tenemos el compromiso de la alta dirección, es muy complejo la implementación de un proyecto, ya sea un proyecto de transformación digital, de arquitectura empresarial, etcétera, de gobierno de datos. Entonces, la alta dirección debe comunicar la visión de lo que queremos lograr, por qué lo queremos, para qué lo necesitamos, de manera que él evidencie que la transformación digital es una prioridad para la organización. Adicionalmente, para delegar en sus líderes la responsabilidad de materializar esa visión que se está planteando. Un segundo punto es establecer objetivos claros. Entonces, desde la alta dirección nuevamente se deben establecer cuáles son esos objetivos estratégicos vistos desde la transformación digital. Porque estos objetivos, si tenemos objetivos claros, vamos a tener unas directrices claras para la adopción de los cambios. ¿Qué pasa muchas veces? Y pasa en muchas organizaciones donde hay personas que llevan muchos años en la organización y están muy, digamos, cómodas con la manera tradicional y convencional como se hacen las cosas. Y
cuesta un poco cambiar esa forma de hacer las cosas. Entonces, si yo tengo unos objetivos claros, transmitidos desde la alta dirección, eso me brinda herramientas, primero, y directrices de cómo debo moverme. Yo como líder o como colaborador para apoyar el logro de esos objetivos que se están planteando desde la alta dirección. Un tercer punto en la primera etapa es la inversión segura. Y era lo que hablábamos hace un poco, y es que la transformación digital requiere una inversión significativa. Por ejemplo, si en mi organización los sistemas son obsoletos, se presentan casos, obviamente la inversión va a depender de cómo estoy yo a nivel tecnológico y a nivel de los diferentes aspectos que hemos hablado. Pero, por ejemplo, si mi nivel de obsolescencia tecnológica es alta, las estadísticas hablan de incluso duplicar los gastos actuales en un periodo de 5 años. Obviamente no podemos generalizar porque va a depender del estado actual de cada organización. Entonces es importante tener presente que si vamos a empezar un proyecto de transformación digital, vamos a requerir invertir recursos. Bien, en una segunda etapa, que es la puesta en marcha, hay un tema muy claro y va muy de la mano con la inversión segura también, y es iniciar con proyectos FARO. ¿Y a qué se refiere? Cuando empezamos un proyecto de transformación digital, lo recomendable es que iniciemos con proyectos que nos permitan lograr esos quick wins, es decir, tener resultados rápidos, pero de alto impacto. ¿Por qué es importante tener estos proyectos que nos permitan tener quick wins? ¿Por qué? Porque permiten a toda la organización y a nuestros clientes notar los cambios y los beneficios, y eso también logra adherencia en la adopción de esta transformación digital. Logra ese compromiso de las personas, tanto al interior de la organización como la percepción y satisfacción de los clientes. Se recomienda también que cuando definamos estos proyectos, que son proyectos FARO, enfoquémonos también en incluir proyectos que tengan que ver con el servicio al cliente, es decir, en cómo prestamos los servicios al cliente. Y nos va a permitir lograr impactos mucho más rápido y el compromiso a largo plazo en la implementación de la transformación digital. Tema importantísimo también es este numeral 5, que es asignar un equipo de alto impacto. Entonces, cuando armemos el equipo de transformación digital, es importante que logremos un equipo que tenga las capacidades y habilidades para apalancar la transformación digital. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de algunos roles que tienen que ver con los diseñadores de experiencia de usuario, expertos en experiencia de usuario. Estamos hablando de científicos de datos, estamos hablando de expertos en plataformas tecnológicas. Entonces, es importante armar un equipo de alto calibre que nos permita apalancar la implementación de un proyecto de transformación digital. Luego hablamos de organizar para promover formas de trabajar nuevas y ágiles. Entonces, al inicio de un proyecto de transformación digital, se recomienda armar un grupo, una unidad digital, por así llamarlo, independiente, que promueva estas nuevas formas de trabajo. ¿Qué pasa muchas veces cuando hacemos estos proyectos que son tan estratégicos y de alto impacto? Vinculamos personas de diferentes áreas, pero esas personas tienen responsabilidades operativas. Entonces es muy complejo para un proyecto de tan alto impacto que esas personas pues se enfoquen en el logro de los objetivos y tiene otras responsabilidades en el día a día que les va a quitar mucho tiempo. Entonces, eso no quiere decir que siempre va a haber un área independiente, pero sí se recomienda al principio que se organice un equipo, una unidad que promueva estas nuevas formas de trabajo ágil, de desarrollar servicios de manera ágil, casi que este equipo o esta unidad va a ser el mentor de la transformación digital para toda la organización. Ahora, una vez que se vaya avanzando en la transformación digital y la adopción de todas las definiciones y formas de trabajar,
lo que se busca es que este equipo nuevamente se reintegre a sus funciones. Pero es importante desde el principio que este equipo esté enfocado principalmente en estas actividades y de transformación digital. El numeral 7 habla de fomentar una cultura digital. Y esto, como les decía antes, es un tema súper clave, porque hay que lograr que esas formas de trabajar y pensar rápidas, colaborativas, empoderadas, o ese logro de habilidades digitales, deban afianzarse en toda la organización. Es decir, sí, va a haber un equipo de mentoría para la transformación digital a toda la organización, pero es que eso tiene que adoptarlo toda la organización. Como les decía, es un tema de toda la organización. Por supuesto, este equipo lo liderará, pero necesitamos fomentar esa cultura digital en toda la organización, esa adherencia a estos cambios. Ya en la etapa 3 hablamos de qué es escalar. Entonces, ahí ya vamos enfocándonos en esa secuenciación de iniciativas para retornos rápidos. Es decir, vamos priorizando los proyectos. Entonces, buscamos priorizar proyectos que tengan alto impacto, pero además de eso, que sean iniciativas digitales, no iniciativas que sean, vamos a hacer transformación digital y me salen N iniciativas y las vamos a hacer todas, no. Tienen que ser iniciativas que vayan secuenciadas y priorizadas en una hoja de ruta. Es decir, doy una prioridad sin olvidar lo que hablábamos al principio de una inversión segura y eficiencia financiera, ¿sí? Y definimos una hoja de ruta a partir de esas prioridades para la ejecución de los proyectos. En el numeral número 9 tenemos construir capacidades. Y ahí volvemos nuevamente a potenciar esas habilidades. Entonces, cuando hablamos de capacidades lo podemos ver en diferentes perspectivas. Puedo hablar de capacidades tecnológicas, puedo hablar de capacidades del recurso humano. Entonces, ahí tenemos que trabajar en los dos frentes. Es decir, debo crear esas habilidades, viendo capacidades como habilidades para lograr un objetivo, entonces debo construir esas habilidades que requiere el recurso humano y también debo adquirir esas capacidades tecnológicas que me permitan realizar o implementar esos proyectos o iniciativas de la transformación digital. Finalmente, si se fijan, en el numeral 10 habla de adoptar un nuevo modelo operativo. Y es que todo lo que hemos visto, todos estos pasos y etapas, tienen que ver con un rediseño organizacional. Es decir, para yo lograr transformarme, tengo que cambiar mi modelo operativo interno y hacia mi cliente. Entonces, ese rediseño organizacional tiene que estar alejado de lo que son silos, que muchas veces vemos en las organizaciones que hay direcciones que tienen muy buen desempeño, muy buenos resultados, pero son islas, no se hablan, no interactúan con otras. Entonces, en esta visión de transformación digital no podemos tener silos. Tenemos que reinventar la forma en que trabajan las organizaciones, en poder conectar todas las partes de la organización para que estas partes de la organización o áreas o direcciones puedan compartir sus datos, sus experiencias, los talentos del recurso humano y así lograr este objetivo de la transformación digital. Entonces hay que alejarnos un poco de esa estructura de matriz tradicional donde hay esos límites funcionales tan rígidos para poder lograr, digamos, que estas áreas de negocio puedan interactuar de una manera más ágil y más fluida. Entonces, frente a esto, estos son como, sin hablar de segmentos, público, privado, salud, etcétera, etcétera, estos son como unas etapas o pasos generales que recomendamos para seguir en la transformación digital, en este camino de la transformación digital. Bien, ahora vamos a movernos en qué está pasando en el Estado colombiano.
¿Cómo se ha dado ese paso a paso de la transformación digital en el Estado colombiano? Y como muchos de ustedes sabrán, quien apalanca o quien promueve y da directrices y lineamientos sobre transformación digital en el Estado colombiano es el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, MINTIC. Entonces veamos qué ha pasado a lo largo del tiempo frente a la transformación digital en el Estado colombiano. Entonces, este tema de la transformación digital empieza con un concepto que se llama gobierno en línea, más específicamente la estrategia de gobierno en línea que plantea el Ministerio de las TICs. Esto arranca en el 2008 con el decreto 1151. Y a través de este decreto, lo que busca el Ministerio de las TIC es introducir esas tecnologías de información en los procesos y procedimientos de las entidades del Estado, buscando mejorarlos, automatizarlos y volverlos más eficientes. Y enfocados en qué? En la mejora en la gestión pública y la relación del Estado con los ciudadanos. Es decir, optimizar la gestión de cada entidad y adicionalmente optimizar la gestión interna, por supuesto, y optimizar esa interacción que tienen con los ciudadanos. Entonces, ahí arranca, digamos, de alguna manera, esa estrategia de transformación digital en el Estado, con foco principal en la optimización de sus procesos y en la interacción con los ciudadanos. Luego, ¿qué pasa? En el 2012 va, digamos, evolucionando esta estrategia de gobierno en línea y se van vinculando otros aspectos. Por ejemplo, fíjense que aquí ya va teniendo un foco más en la identificación de quiénes son sus usuarios, que es un tema tan relevante en la transformación digital. ¿Quiénes son los usuarios de mis servicios? También involucra un tema de caracterización de infraestructuras tecnológicas y una política de seguridad de la información. Entonces, cuando hablamos que los datos son un foco, un eje central en la transformación digital, también tenemos que hablar de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque esto implica que yo voy a tener que compartir información no solo a la entidad al interior de mi organización, sino también con otras entidades. Entonces, ahí viene un tema de seguridad de la información que debemos involucrar y eso se involucra en el 2012 en la estrategia de gobierno digital a través del decreto 2693. Luego, ¿qué pasa en el 2015? Entonces, en el 2015 ya vamos estructurando como unos frentes de trabajo, digamos, se retoma todo lo que se ha venido avanzando, pero ya se definen 4 componentes que orientan las acciones de cara a los ciudadanos y de cara a las entidades. Entonces, fíjense que antes habían dado como ciertos lineamientos de lo que debemos hacer y cómo debemos actuar optimizando los procesos y la interacción con los ciudadanos. Pero luego, en el 2015, con el decreto 1078, ya se establecen más claramente una serie de lineamientos en 4 componentes. Entonces, ¿cuáles son esos componentes? Entonces, tenemos unos componentes de cara a las entidades del Estado y unos componentes de cara a los ciudadanos. ¿Cuáles son esos componentes? TIC para servicios, orientado a la prestación de los servicios. TIC para gobierno abierto, y esto está enfocado a que yo tengo datos que yo puedo compartir con la ciudadanía, puedo compartir entre organizaciones o entidades del Estado. TIC para la gestión, y esto tiene que ver cómo al interior de cada organización hago la gestión de las tecnologías, y TIC para la seguridad de la información, que ya se había mencionado antes. Pero en este punto ya se identifican más claramente estos frentes de trabajo y se establecen una serie de lineamientos que deben ser acogidos por cada una de las entidades del Estado colombiano. En el tema de TIC para la gestión, ahí se define un marco de arquitectura para tecnología, marco de arquitectura de TI, que involucra los dominios de la arquitectura. Entonces, en ese punto hay unas definiciones y lineamientos en lo que tiene que ver con la estrategia del gobierno de TI,
con información, con sistemas de información, con tecnología. Entonces ya se establecen una serie de lineamientos específicos a seguir para dar cumplimiento a esos componentes en particular. Finalmente, en el 2018 se da un cambio radical y pasamos de lo que es gobierno en línea a gobierno digital. Y aquí se da un cambio bien importante porque sí se ve un foco claro en lo que es la transformación digital. De pronto hay unos temas de lo que hemos venido conversando que no son tan específicos, pero los elementos importantes para la transformación digital están considerados en este decreto 1008 y se crea un manual de gobierno digital. Entonces vamos a observar un poco qué es lo que se define en esa política de gobierno digital que tiene que ver con la transformación digital del Estado colombiano. Entonces, la política de gobierno digital tiene este objetivo. Dice que el objetivo es uso y aprovechamiento de las TIC para mejorar la provisión de servicios digitales, el desarrollo de procesos internos eficientes, la toma de decisiones basadas en datos, el empoderamiento de los ciudadanos y el impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes. Entonces, fíjense que si partimos desde este objetivo, están vinculando esos aspectos claves que hemos venido hablando a lo largo de esta charla, donde sí, vinculamos y aprovechamos las tecnologías de información, pero ¿para qué? Para mejorar la provisión de servicios a mis usuarios o mis clientes, el desarrollo de procesos internos eficientes, y era cuando hablábamos de la optimización y digitalización de los procesos, la toma de decisiones basadas en datos e incluye el componente focal cuando miramos el triángulo de aspectos relevantes y es los datos como eje central para la toma de decisiones, y el empoderamiento de los ciudadanos, y ahí tiene que ver foco en mi usuario o mi cliente. ¿Qué es lo que necesita mi cliente? Entonces, fíjense que esta visión de gobierno digital tiene esos aspectos relevantes que hemos venido hablando sobre los aspectos clave en una transformación digital. Y también dice que logrados a partir de la consolidación de un Estado de ciudadanos competitivos, proactivos, innovadores, que generan valor público en un entorno de confianza digital. Y cuando hablamos de confianza digital también tenemos que hablar de lo que es la seguridad de la información. Bien, entonces miremos cómo está estructurada esa política de gobierno digital. Entonces, actualmente, la política de gobierno digital está estructurada en 2 componentes, 3 habilitadores y 5 propósitos. ¿Cuáles son esos componentes? Tiene enfoque en 2 componentes que son TIC para el Estado, TIC para la sociedad. Entonces, vamos a ver eso de qué se trata. Frente al tema de TIC para el Estado, el enfoque de estos componentes que me brindan lineamientos es mejorar el funcionamiento de las entidades públicas y su relación con otras entidades a través del uso de la tecnología de información. Es decir, el primer componente TIC para el Estado está enfocado a la optimización de la gestión interna de cada una de las entidades y también en su interacción con otras entidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas entidades deben compartir información. Y lo que pasa a veces en la prestación de trámites y servicios es que el usuario tiene que ir a una u otra entidad, llevar documentos, radicar en la una y en la otra, cuando es información que comparten las entidades, y si hubiese un tema de integración podría facilitar esa interacción y facilitar también los servicios que se le prestan a los usuarios. Ahora bien, frente al componente de TIC para la sociedad, se refiere a fortalecer la sociedad y su relación con el Estado en un entorno confiable que permita la apertura y aprovechamiento de los datos. Entonces, esto está enfocado a mis usuarios, a los usuarios de mis servicios, que en el caso del Estado colombiano, pues no son simplemente ciudadanos, también hay empresas, hay universidades que están interesados en la información que se maneja en las entidades del Estado.
Está también enfocado en el desarrollo de productos y servicios de valor público, en el diseño de conjunto de servicios y políticas y normas, la identificación de soluciones y problemáticas de interés común. Entonces, estos son los dos componentes que brindan una serie de lineamientos y directrices, uno enfocado a las entidades, su gestión interna y su relación con otras entidades, y el otro enfocado a sus usuarios. Enfoco en quiénes son sus usuarios, cuáles son sus necesidades. Bien, entonces ya hablamos de los dos componentes. Fíjense que en estos dos componentes, digamos, hay una serie de directrices que también da MINTIC y habla de que debo asegurar la generación de valor para la entidad y sus usuarios, y esto también lo mencionábamos. La transformación digital debería partir de, sí, de la estrategia, por supuesto, de la organización, pero de esa promesa de valor que yo tengo hacia mis clientes o usuarios. Entonces, fíjense que aquí está considerado la generación de valor para la entidad y los usuarios, la participación de todos, que es un tema que hemos venido hablando, no es un tema de TI, necesitamos la participación de todos para poder lograrlo, el respaldo de la alta dirección, incluso la colaboración con otras entidades. Diseñe integralmente su proyecto. Hemos venido hablando de que, por ejemplo, en cuanto al tema de personas, si lo recuerdan en la dimensión de personas, hablábamos de un enfoque a proyectos. Entonces, sí debemos tener este enfoque a proyectos y diseñar integralmente esos proyectos, así como priorizarlos, y pues la gestión del proyecto como tal. Entonces, lo que les quiero mostrar es todos esos elementos que hablábamos al principio desde una visión general. Quiero ir mostrándoles desde la perspectiva del gobierno colombiano cómo va vinculando cada uno de esos elementos en esta política de gobierno digital o de transformación digital. Ahí ya hablamos de los dos componentes y hablemos ahora de los tres habilitadores transversales, es decir, esas directrices o lineamientos que yo doy, ¿cómo las materializo? Para eso, hay tres habilitadores transversales que son la arquitectura de TI, la seguridad y privacidad y los servicios ciudadanos digitales. Entonces, básicamente la arquitectura de TI lo que incorpora es lo que antes estaba en el componente de TIC para la gestión, y lo que se enfoca es en los diferentes dominios de la arquitectura de tecnología, es decir, sistemas de información, tecnología, estrategia y gobierno de TI alineado con la estrategia del negocio. En cuanto a seguridad y privacidad, recoge lo que venía manejándose en gobierno en línea, en el componente de seguridad y privacidad de la información como tal. Entonces se mantiene ese componente y se deja en este habilitador como tal. Y el tercer habilitador de servicios ciudadanos digitales, que busca facilitar y brindar un acceso a los servicios de la administración pública haciendo uso de medios digitales. Entonces, este sí es un componente nuevo que de pronto se había mencionado en uno de los decretos, pero en este nuevo decreto de gobierno digital ya se le da una mayor relevancia y se definen ciertas especificaciones. Entonces, frente a la arquitectura de TI tenemos como instrumento el marco de referencia de arquitectura empresarial, que me da unos lineamientos muy específicos de lo que debe cumplir cada entidad para llevar a cabo este habilitador y dar cumplimiento como la visión y los lineamientos. En el tema de seguridad y privacidad ya se cuenta con un modelo de seguridad y privacidad de la información que se conoce comúnmente como el MSPI, que este está basado en las mejores prácticas de seguridad de la información, tales como la ISO 27000, entre otras mejores prácticas. Y nuevamente da una serie de lineamientos que deben cumplirse al interior de cada entidad. Y finalmente, en el tema de servicios ciudadanos digitales, hay una serie de lineamientos que se ha ido definiendo en los diferentes decretos sobre servicios ciudadanos digitales, que incluyen
Los servicios básicos de autenticación, carpeta ciudadana, interoperabilidad, que frente a interoperabilidad, MINTIC también tiene definido un marco de interoperabilidad para el Estado colombiano y unas definiciones sobre el lenguaje común de intercambio de información. Pero adicionalmente también define unos servicios especiales de aplicaciones o soluciones para la prestación de los servicios a los ciudadanos. Finalmente, los 5 propósitos de la estrategia de gobierno digital son estos que vemos acá, que son servicios digitales de confianza, procesos internos, seguros y eficientes, toma de decisiones basadas en datos, empoderamiento al ciudadano a través de la consolidación de un Estado abierto, impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes. Entonces, esos son los propósitos que se persiguen con esta política de gobierno digital, y yo lo llamaría de transformación digital del Estado colombiano. Entonces, hemos hecho un recorrido desde lo que es el concepto de transformación digital y cuáles son esos pasos básicos que debemos seguir, y hemos llegado a lo que es el Estado colombiano y cómo se ven reflejados cada uno de esos aspectos y recomendaciones en este marco de transformación digital que define MINTIC. Ahora bien, entonces, eso que hemos visto, ¿cómo lo implemento? ¿Cómo arranco un proyecto de transformación digital? Y en nuestra experiencia, ¿cómo lo hemos implementado? Entonces, vamos a hablar de esa hoja de ruta de transformación digital. Frente a eso, nosotros siempre usamos estas fases para un proyecto de transformación digital para acompañar a nuestros clientes en estos proyectos de transformación digital. Entonces, partimos de una fase de descubrimiento donde debemos conocer el modelo de negocio actual, cuál es su plataforma estratégica, cuáles son sus objetivos estratégicos, metas, cuáles son esos servicios y capacidades que tiene y que presta. En cuanto a servicios, cuáles son esos servicios que presta mi organización, mi entidad, y cuáles son esas capacidades que tengo actualmente, ¿sí? ¿Cuál es mi modelo de calidad y cuál es mi modelo de tecnología? Entonces, aquí cuando hablo de modelo de calidad y sobre todo para el sector público, nosotros vemos que por un lado está el manual de gobierno digital, pero por el otro lado tenemos un tema que se llama el MSPI. Entonces, el MSPI es un modelo que lo que busca es hacer el seguimiento a las entidades del Estado e involucra una serie de mejores prácticas e involucra la definición de unas políticas y le hace el seguimiento al cumplimiento de esas políticas a través de unos formularios que conocemos como el FURAC. Entonces, eso quiere decir que por un lado me van a evaluar gobierno digital, pero también MINTIC me va a evaluar. No, esa política de gobierno digital está incorporada en el MIPG. Es una de las políticas que se implementan y se le hace seguimiento a través del FURAC. Entonces, fíjense que todos estos modelos que define el MINTIC están integrados. Es decir, no es que yo defina una cosa por el manual de gobierno digital y el MIPG me defina otras cosas. No, son temas que están completamente y deben estar alineados para lograr el seguimiento a las entidades del Estado. Ahora, el MIPG hace seguimiento a muchas otras políticas, la política anticorrupción, etcétera, etcétera. Entonces, les menciono esto porque cuando hablo del modelo de calidad, dentro del modelo de calidad que deben seguir las entidades del Estado, pues está el MIPG. Entonces, cuando hacemos el descubrimiento en cada organización, tenemos que conocer el modelo de calidad que tiene actualmente y al que hay que darle cumplimiento, así como el modelo de TI actual. En este descubrimiento, ¿qué más hacemos? Pues tenemos que conocer cuáles son esos requerimientos del negocio, cuáles son esas promesas de valor que las hemos mencionado,
Y pues ahí hacemos un análisis de la información. ¿Por qué hablamos de requerimientos de negocio? Porque cuando yo hablo de transformación digital, no solo, por supuesto que tengo que partir de las necesidades de mis usuarios, pero es que también tengo necesidades internas que debo cubrir para lograr los objetivos estratégicos. Por eso es tan importante conocer y reconocer esos requerimientos de negocio. En una siguiente fase, ¿qué hacemos? Hacemos la evaluación del nivel de madurez del modelo digital actual. ¿Ahí qué hacemos? En el caso del sector público, que es el foco que vimos en lo último que revisamos, tenemos que mirarlo desde los tres habilitadores, es decir, yo tengo que evaluar desde el punto de vista de la arquitectura de TI, de seguridad y privacidad de información y desde servicios ciudadanos digitales, cómo estoy, cuál es mi nivel de madurez, ¿sí? Ahora, hay un tema que nosotros siempre vinculamos y es la evaluación de experiencia del usuario, porque si se fijan, hay un foco importante en cuáles son las necesidades del usuario, cómo optimiza esos servicios, pero también necesitamos conocer es cómo está la experiencia del usuario, cómo accede hoy a mis servicios, cómo puedo mejorar los puntos de acceso, cuáles son esos customer journeys que muchas veces no se tienen claros. Entonces, como complemento a ese marco de transformación digital o de gobierno digital, nosotros siempre vinculamos esa evaluación de la experiencia del usuario o del ciudadano en este caso, como complemento a ese análisis y evaluación de madurez. También pues se hace la evaluación frente a los requerimientos de negocio, cómo estoy, cómo los estoy supliendo, qué me hace falta, frente a las mejores prácticas de TI y gestión de información, ¿sí? Esas son evaluaciones que hacemos, ahí utilizamos marcos de referencia como el DMBOK, como COVID-19, porque si bien tenemos que mirar temas tecnológicos, también tenemos que mirar cómo TI presta sus servicios y cómo TI se alinea con los objetivos estratégicos de cada entidad. También pues hacemos una evaluación frente a las tecnologías disruptivas del sector. ¿Por qué hablamos de esto? Porque pues hay tecnologías que pues son transversales a cualquier segmento, por supuesto, pero por ejemplo cuando hablamos de el sector minero, el sector salud, hay tecnologías que son muy especializadas y muy específicas a cada segmento. Y desde ese punto de vista nosotros siempre hacemos evaluación de esas tecnologías disruptivas por sector o segmento que pueden apoyarme, apalancarme en esta transformación digital de acuerdo con las necesidades que debo cubrir. Otro tema súper importante que hacemos y que no está incluido en, digamos, en el marco de manera explícita, en el marco de MINTIC, es las capacidades frente a la transformación digital. Si bien lo mencionan, lo que nosotros hacemos es hacer un análisis de capacidades frente a la transformación digital. Esto también me permite saber qué capacidades tengo y de acuerdo con, digamos, mi meta de transformación digital, cuáles son esas capacidades que yo debo desarrollar. Finalmente, en esta fase, después de toda esta evaluación y análisis, lo que se establece es una visión del modelo digital objetivo y esto va muy de la mano con la alineación, con la estrategia de cada entidad. Esto es clave porque cuando ya voy a diseñar mi estrategia y a diseñar esa hoja de ruta, esta visión me da el norte de hacia dónde debo ir, cuáles son esas metas de madurez digital, que es lo que hacemos en el diseño. En el diseño establecemos las metas de madurez digital. ¿Por qué es importante? Ya yo tengo la estrategia clara, tengo la visión de mi modelo digital objetivo claro y debería tener también cuál es mi capacidad de inversión. Con base en esas prioridades, yo debo establecer esas metas de madurez digital. El tema financiero es importante tenerlo en cuenta para poder también establecer esas metas y esas prioridades. Entonces, si yo tengo una capacidad de inversión grande, pues yo puedo estar pensando en un proyecto de transformación digital que dé resultados a los 2 años, a los 3 años o a los 5 años, ¿sí? Pero eso va a depender de todos estos factores, de cuál es mi visión, de cuál es la alineación con mi estrategia y mi capacidad de inversión. En este punto de diseño es posible que se haga la reformulación de la estrategia porque estamos cambiando el modelo operativo de cada entidad cuando hacemos transformación digital.
y es posible que haya que hacer algunos ajustes en esa estrategia. Por eso mencionamos aquí las dimensiones del Balance Scorecard, que son financiera, usuario, información e innovación. Aquí hacemos el diseño del modelo digital objetivo, del modelo de experiencia objetivo del usuario, que lo hablábamos antes, y hacemos ese análisis de brecha para saber cuáles son las cosas que debo hacer para lograr ese modelo digital objetivo. Entonces, ¿qué mantengo, qué modifico, qué adquiero? Aquí se diseñan también los componentes de la hoja de ruta, es decir, a nivel tecnológico, qué componentes debo adquirir para alcanzar ese modelo objetivo. Definimos una arquitectura digital de transición, porque esto no es un tema donde yo al año ya logré mi objetivo, debo establecer una arquitectura de transición que me dé los pasos que debo seguir para ir logrando cada una de las metas a lo largo de esa línea de tiempo que establezco. Importantísimo, y que lo hemos hablado, es la estrategia de gestión del cambio y cultura organizacional. Por supuesto, durante este proyecto hay que hacer gestión del cambio, pero también hay que definir una estrategia de gestión del cambio y cultura organizacional a medida que se van implementando los proyectos de la hoja de ruta. Entonces, eso es lo que viene en la fase de implementación, donde ya hacemos la implementación de esos proyectos que definimos y priorizamos en la hoja de ruta. Se dan esos acompañamientos, y si ustedes recuerdan, hablábamos que debería haber un equipo de transformación digital que acompañe la implementación, que sea ese equipo quien haga la mentoría de esta transformación digital en la organización a medida que los proyectos se van implementando, y a eso nos referimos con el acompañamiento de la implementación de la hoja de ruta, así como ya la implementación de esa estrategia de gestión del cambio y cultura organizacional. Finalmente, pues viene un tema de cambios y evolución del modelo digital, que es un tema que requiere, pues obviamente, un seguimiento continuo y pues revisión de si se requieren algunas mejoras o hay algunos cambios que merezcan replantear alguna estrategia definida. Entonces, este es el enfoque que nosotros le damos a un proyecto de transformación digital, donde acompañamos a nuestros clientes de acuerdo con el deseo de nuestros clientes, si es hasta la definición de hoja de ruta o hasta el acompañamiento en la implementación de las iniciativas de transformación digital. Entonces, pues esto era lo que les quería contar el día de hoy en esta webinar sobre transformación digital. Quisiera saber si tienen preguntas. Un momento, les habilito. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto la podemos resolver. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, aquí les estoy compartiendo mis datos en este momento para que puedan comunicarse a mi correo electrónico. Y con mucho gusto les estaremos compartiendo la información que hemos explicado en esta webinar, y si tienen alguna inquietud adicional, aquí está mi correo disponible, me pueden escribir y lo resolvemos. A todos, muchas gracias por su tiempo y por su interés en esta webinar. Que tengan buen fin de semana.